este lugar. Es un gozo reunirnos y tener el placer y el privilegio de adorar a ese gran Dios. Quisiera que hoy cantáramos todos juntos y demos gracias a Dios por todas las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Quisiera que cada uno de nosotros podamos rendirnos hoy delante de Dios a sus pies y dejar que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros para cambiar aquello que debe ser cambiado. Cantemos juntos esta hermosa y linda canción. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias damos a ti, Padre, toda la gloria y la honra a tu nombre. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La iglesia canta. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Good to see you guys. I'm Pastor Allen. I'm the pastor here. If this is your first time worshiping with us, we want to say bienvenidos. And I just want you to know I love you and am thankful for you. And I know you have a special treat. Ernesto is preaching today. We're grateful for him. We're grateful for Pastor David. And also, I know that this day is an emphasis on missions. And I want you to know that I'm grateful that there are people from this service who are going to go on mission to Morocco and other places. Our vision is to reach Naples to the nations. You are a part of that vision. And I am a part of that vision. And as we work together as one church, we will reach Naples and the nations for Jesus Christ. Amen. Amen. And so today, Pastor David is going to talk about a special offering. My family and I have already contributed to that offering to help send people to Hispanic speaking countries to reach people for Christ. So as you go above and beyond your normal giving, know that it is going to be felt around the world. So I just want you to know that I love you and I am praying for you regularly. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for this day. Thank you for your faithfulness. And thank you for this wonderful church that we get to worship in. And Lord, with the words of our mouth and the meditations of our heart, please you in Jesus' name. Amen. Amén. Gracias, Pastor. En el tiempo de bienvenido, vamos a enfocarnos en unos siempre reconocer los que están visitando con nosotros por la primera o segunda vez. Alguien que está visitando hoy, por primera o segunda vez. Ahí tenemos una hermana. Gracias por estar con nosotros. En unos momentos vamos a tener la oportunidad de pasar y saludar a nuestros hermanos. Entonces yo quiero que están ya mirando a alguien que no conocen para poder sacarlos. Pero antes vamos con anuncios. La semana que viene vamos a celebrar el bautismo aquí en este culto. Tenemos un candidato, Ramón va a obedecerle a Dios en el bautismo. Pero yo reconozco también que hay más aquí que falte obedecerle a Dios en el bautismo por inmersión. Entonces, si quiere aprovechar que vamos a tener un bautistero aquí la semana que viene y vamos a bautizar a un hermano, podemos aprovechar la oportunidad de también tú pueden obedecerle a Dios. Porque no tiene nada que ver con tu salvación, es algo de obediencia a lo que Dios no solo dijo, pero mostró en su propio bautismo en Jesucristo. También vamos a celebrar nuestro siguiente almuerzo de economía, un tiempo especial aquí, cuando sentamos en la mesa y comemos juntos, conocemos a otros, hacemos amistades y también visitas van a sentir más en casa. Entonces yo estoy esperando que Dios va a enviarlos entre todos, más que 200 personas en el almuerzo de la semana que viene. Entonces para prepararnos por vamos a cancelar los grupos, no habrá grupos en la mañana del domingo que viene a las 10. Entonces, prepara tu comida, tráela antes que el culto, dejarlo en la cafetería, que vamos a tener unas maneras de mostrarles dónde está. Y después viene el culto, y después del culto vamos juntos como una familia y sentarnos en la mesa a comer. Pero requiere que ustedes participen, porque Dios sí puede multiplicar los panes y los peces, pero no espero que Él va a hacerlo porque nosotros no hacemos nuestra parte la semana que viene. Entonces allá atrás hay una lista de inscribirte. Y cuando prepares tu comida, piensa en 20, 25 personas que está preparando. Suficiente para estar compartido entre tal.
Y como el pastor mencionó, hoy es el domingo, el enfoque de misioneros hispanos que están sirviendo con la Junta Internacional de Misiones de los Bautistas del Sur en todas partes del mundo. Entonces tenemos un video que muestra la obra que hacen. Estamos aquí junto con varios pastores hispanos de los Estados Unidos para servir en Europa, en el sur de Europa. La verdad que amo las misiones y he hecho varios viajes misioneros alrededor del mundo. Pero creo que esto es un viaje especial, es un viaje distinto, porque es trabajar junto a alcanzar grupos no alcanzados en un ambiente seguro, como es estar en Europa, pero con una necesidad altísima. En el lugar que estamos, por ejemplo, el 0.3% solamente hay de creyentes. Eso significa que la necesidad es abismal, es tremenda. Entonces, pues, creo que Dios nos ha traído ahora aquí a Europa a ver qué nos está diciendo Dios como hispanos para alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Mi viaje ha sido en Centroamérica, Suramérica, donde mayormente he lidiado con, no solamente lidiado en español, pero también con personas que tienen un trasfondo religioso parecido al nuestro. Pero este ha sido impactante porque estoy en Europa ahora mismo, tratando de ministrar y conversar con musulmanes. Tenemos cómo hacer, obviamente orar, tenemos que dar, tenemos que ir. Yo motivo a los pastores que empiecen a orar, a ver lo que Dios ponga en sus corazones, para que motiven a sus miembros de iglesia, no solamente a ir en su local, en su Jerusalén, en su Judea, pero también tenemos un mandato de ir a Samaria, alrededor de todas las partes del mundo. Creo que en la actualidad siempre los hispanos eran dame, dame. Yo creo que hoy como hispano yo te reto como pastor de que ya no estamos en el tiempo de dame. Cuando Dios ya nos dio, ¿qué debo de dar yo? Estoy dispuesto a dar lo que Dios me ha dado, la bendición que he podido encontrar en Cristo. Yo creo que ese es el reto que hoy en día los hispanos en toda América Latina tenemos que estar dispuestos a llevar y dar. Amén. Entonces, muchos de nosotros no vamos a nunca tener la oportunidad de viajar a otros países lejanos. Pero podemos participar en dos maneras por los que van. Como el pastor mencionó, hay 4 de nosotros, Carmen y Luis Rodríguez y Junaika Eloy Fernández. Entonces, el 8 de octubre hasta el 16 de octubre vamos a viajar hacia el norte de África. No podemos decir el país porque es un país musulmán y no queremos causar problemas con los creyentes de ahí ni los misioneros. Pero vamos allá, entonces tal vez no puede ir. En primer lugar, quiero que oren. Oren por nosotros, oren por el viaje, oren por los que con quien vamos a encontrar sin Cristo. Justo en la reunión virtual que tuvimos la semana pasada, había una cubana atrapada en esa ciudad por entrar y no por salir, que un misionero lo conocí y ella conoció a Cristo por la primera vez en su vida en el norte de África. Entonces ya tenemos una nueva hermana cubana allí que va al cielo con nosotros porque alguien le encontró en el norte de África. Entonces oren. En segundo lugar, colaboren con tu dinero. No estoy pidiendo que da $1,000 ni $100, lo que Dios pone en su corazón, pero ahí atrás hay 4 códigos QR, uno para cada persona, Carmen, Luis, Junaika y Eloy. Ahí puedes donar por tu tarjeta de crédito, tu cuenta bancario, $5, $10, $20. Si 10 personas dan $10, es $100 que no tiene que preocuparse. Pero yo creo que Dios va a proveer todo para este viaje. Es una oportunidad que es solo la primera oportunidad. Porque yo tengo ganas en el año que viene llevar 1, 2, 3 equipos allá, entre nosotros, para animar a los creyentes de una ciudad de 1.5 millones de personas. Solo conocen que hay entre 30 y 60 creyentes. Perseguidos, maltratados, no tienen trabajo, su familia era rechazado por haber cambiado de ser musulmán. Ellos necesitan que sus hermanos lo abracen, lo animen y lo muestren el amor de Cristo para su familia. Entonces, van a tener la oportunidad de participar esta semana y cada semana que viene, hasta que salgamos.
Pero ahora, antes que seguir con nuestro tiempo de oración, lectura bíblica y canciones, vamos a aprovechar unos minutos de pasar y saludar a nuestros hermanos que están aquí en este aula con nosotros. Entonces, tomen unos 2 minutos para saludar a nuestros hermanos en Cristo. Bien, hermanos, vamos a ir regresando a nuestros asientos. Sé que la conversación está muy buena y queremos compartir mucho, pero al final del servicio tendremos tiempo para eso. Así que vamos a pedirles que poco a poco vayan encontrando sus sillas para proceder a la oración, a la lectura de la palabra y continuar con el servicio. Voy a invitar a mi hermano Javier y su esposa Nanina, quienes nos van a estar ayudando hoy con la oración y con la lectura de la palabra. Adelante, hermanos. Los invito a ponerse de pie para orar delante de nuestro Señor y leer la palabra. Hermanos, busquemos el rostro del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por estar aquí, Señor. Y queremos decirte que el motivo de esta reunión eres tú, Señor. Es venir a adorarte, a darte gracias, Señor, a bendecirte, Señor. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que pudimos llegar, Señor, a esta reunión, Señor, que es solamente para ti. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por los planes que tienes, Señor, por los misioneros que vamos a enviar, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, que tu palabra pueda ser extendida en el otro continente, Señor. Te damos gracias esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, Génesis 37, del 12 al 28 y el 36. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño.
Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no lo pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí, una caravana de ismaelitas venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban dejando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, vamos a continuar glorificando a nuestro Señor a través de canciones. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. La iglesia canta. Sí. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. La iglesia canta. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántalo. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es, dice, digno es el Cordero de Dios. No es el Rey que en la muerte venció, no es el Cordero de Dios.
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria al Padre en las alturas. Gloria siempre. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unidos que un hermano. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando
sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Alaba a Dios. Gloria al Padre que está en las alturas. Gloria. Muchas veces he dicho aquí que es grato para mí y mi esposa cuando estamos preparando el servicio cantar los himnos. Es increíble en la letra de los himnos la sanidad de la doctrina y las correcciones que nos pueden hacer. Los himnos nos ministran grandemente la vida. Y hoy aprovecho la oportunidad para invitar a la iglesia a que cante junto con nosotros. Siempre recuerdo que usted no vino aquí a vernos a nosotros. Somos una iglesia donde todos cantamos juntos al Padre. Cante, no tenga pena. El Padre le está mirando porque la palabra de Dios dice que donde dos o más estén en su nombre, Él está. Entonces debemos entender que Dios está entre nosotros. Pero Dios es un caballero. Tú tienes que dejar que Dios haga la obra. Cantemos juntos. De paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea. Ya venga la prueba obediente.
alturas. Gloria. Padre amado, Dios de amor y de misericordia, venimos hoy tus hijos imperfectos, pecadores, pero somos salvos porque en ti hemos creído, porque tú nos haces propicio por tu sangre. Somos inmerecedores, pero tu gloria y tu misericordia es tan grande cada día que permite que a través de la fe que tenemos en ti, Hijo de Dios, seamos salvos y estemos libres. Te pido especialmente por esta iglesia, Padre. Te pido que tú hables a cada uno de nosotros y a cada uno de los hermanos para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Padre, que tu poder se difunda en este lugar y que seamos de corazones suaves y ávidos de escuchar tu palabra. Te pido especialmente por el mensaje de ahora, que tú bendigas de sobremanera a mi hermano Ernesto, Padre, y que esta iglesia, una vez salido de este día hoy, podamos predicar tu palabra hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesucristo amado lo pido. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra nueva serie, Sigue Soñando, una serie basada en la vida de José. La semana pasada nuestro hermano Juan Andrés nos habló sobre el sueño de José. Yo desde pequeño, de hecho, siempre fui un muchacho soñador. Recuerdo que soñaba, como les dije una vez, con ser pelotero. Pero luego ese sueño cambió y luego quería ser futbolista. Después fue karateca. Luego pensé que quería ser ingeniero. Luego arquitecto. Luego actor. Una cantidad de sueños que en realidad eran deseos que yo tenía, pero que nunca llegaron a cumplirse. Pero hubo un anhelo en particular que llegó a convertirse en mi sueño. Y desde el momento que yo conocí a Cristina, a mi esposa, cuando la conocí a los 11 años, recuerdo que mi anhelo se convirtió en casarme con ella y formar una familia. Yo pienso que eso fue un deseo que tal vez Dios puso en mi corazón, porque si no fuese así, no estaríamos aquí hoy, ella y yo. Y ese sueño que yo tuve parecía que estaba un poco lejano el momento que ella se mudó para acá, para los Estados Unidos, y yo me quedé en Venezuela. Cristina y yo nos conocimos en Venezuela a los 12 años y luego ella se vino para acá y yo quedé allá. Y recuerdo que a pesar de eso yo seguía sosteniendo mi esperanza y pensaba que algún día tal vez ese sueño se haría realidad. Pero durante todo el camino recuerdo que había mucha gente, en especial amigos, que hasta se burlaban de mí diciendo que era simplemente un soñador, un tonto, que cómo podía pensar que alguien que ya se había ido tan lejos pensaría siquiera en mí. Y la verdad es que aunque perdimos el contacto por un tiempo, siempre estuvimos de una manera u otra comunicándonos y pendientes el uno del otro. Y eventualmente Cristina regresaría a Venezuela cuando estábamos mayor, y la primera parte de ese sueño se haría realidad, como pueden ver en pantalla. Cristina y yo nos casamos por el civil cuando teníamos solo 19 años y luego 1 año y medio, 2 años después regresamos a Venezuela y nos casamos por la iglesia. Y después de habernos casado nos vinimos acá a Estados Unidos y tuvimos nuestro primer hijo. Pero la vida, como ustedes saben, ¿verdad?, no es un cuento de hadas. El sueño en realidad no era tan fácil ni tan perfecto como nosotros esperábamos. Así que cuando vino la recesión
muchos de ustedes tal vez la recuerden. En el 2008, estando nosotros acá en Texas, decidimos regresar a Venezuela. Y al año siguiente nació nuestro segundo hijo allá. Sin embargo, mientras estábamos en Venezuela, todos esos sueños, todas esas ilusiones que yo me había hecho, nada salió como yo esperaba. Absolutamente nada. Todos nuestros planes se vieron frustrados, tomamos malas decisiones, cometimos errores, tuvimos problemas matrimoniales, estuvimos separados por un tiempo. Todo simplemente salió mal. Y parecía por un momento que todo se había acabado. Parecía que el sueño había terminado. En verdad, yo estaba atrapado en un pozo sin fondo en el cual yo mismo me había metido por mi rebelión, por mi pecado, y no encontraba cómo salir. Pero cuando todo parecía estar perdido, cuando parecía que ya no había más esperanza, en ese momento Dios vino a nuestro rescate. Gloria a Él por eso. Dios salvó a mi esposa primeramente y luego la usó a ella como instrumento para salvarme a mí, el necio, el terco. Y en el 2013 finalmente salimos de Venezuela y nos vinimos para acá, para Naples. Resulta que, aunque yo pensaba que el sueño había acabado, el sueño aún no había terminado. Unos meses después estalló una crisis económica en Venezuela. Fueron tiempos muy duros para los venezolanos. Y nos dimos cuenta que Dios nos sacó de Venezuela justo a tiempo. Él nos había salvado de pasar por una hambruna. Y si no hubiéramos estado aquí, no hubiésemos podido ayudar a nuestros familiares. Porque fue desde aquí que pudimos enviar ayuda allá. Luego, en el 2015, llegó nuestra hija, Juliana, y la familia estaba completa. El resto es historia, como verán en pantalla. En el 2018 celebramos el bautismo de Gianluca, el mayor. En el 2019 nos regocijamos con el bautismo de Alessandro. El año pasado celebramos 20 años de matrimonio con una ceremonia de renovación de votos en la que Jesús era el centro. Y este año tuve la bendición de bautizar a nuestra hija. Pero no quiero que pierdan de vista el protagonista, porque el protagonista de esta historia no es mi esposa, no soy yo, no es nuestra familia. El héroe de esta historia es Cristo. Él es el que estuvo en medio de todo. A pesar de todo lo que pasamos, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los giros inesperados, sin que nosotros lo supiéramos, Dios tenía un plan y estaba en control de cada evento para llevar a cabo su propósito. Amén. Dios nos llamó a servirle, inmerecedores de su gracia. Nos llamó a servirle, redimió a una familia y nos llamó a servirle y a sufrir por Cristo. Y hoy estamos aquí porque Dios actuó en el momento indicado. Pero no llegamos aquí sin haber tomado algunos desvíos en nuestras vidas. Y los desvíos no son divertidos porque generalmente no los planificamos, ¿cierto? Yo creo que ni tú ni yo planificamos que algo salga fuera de nuestros parámetros, de nuestros planes. Pero la vida lamentablemente nos va a llevar a tomar unos cuantos desvíos. Esa es la realidad. Y a veces va a ser un desvío tras otro. O sea, rara vez Dios va a llevar a alguien a su destino sin tomar al menos un desvío. O 2, o 10, o 100. Pero Dios usa esos desvíos para desarrollar nuestro carácter, para guiarnos y para llevarnos a ese destino final, aunque no lo parezca. La vida de José es interesante, es una de las historias más asombrosas de la Biblia, ¿cierto? Y la vida de José está llena de desvíos, pero cada uno de ellos forma parte del plan providencial y del propósito de Dios. La providencia de Dios es un acto de su gracia y bondad por el cual, en su sabiduría y poder, Él preserva y gobierna todos los eventos de la vida de sus criaturas para el bien de ellos y para su gloria. La pregunta entonces para nosotros es, ¿confiamos en la providencia de Dios en nuestras vidas?
¿Cómo sería si realmente creyéramos que el plan de Dios para nuestra vida es mejor que el que nosotros tenemos? Esto es lo que estamos aprendiendo en la vida de José, que los planes y sueños de Dios son mejores que los nuestros, aunque impliquen un desvío, o 2, o 3, o 10. En su divina providencia, Dios planeó un desvío en la vida de José y lo utilizó para cumplir sus propósitos en él. Y ese va a ser nuestro primer punto. Dios planeó el desvío. Fíjense, en el versículo 12 vemos que los hermanos de José fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Ahora, puede ser que Jacob, como dijo nuestro hermano, no haya sido un padre muy sabio, pero sí era un agricultor muy rico. Y ellos estaban cuidando de todas sus ovejas, todo su ganado, a 50 millas de distancia. Siquem, si lo recuerdan, fue donde abusaron sexualmente a Dina, la hermana mayor de José. Y entonces sus hermanos, sobre todo Simeón y Leví, se vengaron y mataron a todos los hombres del pueblo. Y se llevaron todos los rebaños y todo el dinero. Entonces lo único que le preocupaba realmente a Jacob era su reputación en la zona. No le faltaba más nada. En los versículos 13 al 17 vemos que entonces Jacob envía a José para ver cómo están sus hermanos. Y realmente, me imagino, Jacob estaba pensando que la última vez que estuvieron allí en Siquem, todo fue un desastre. Entonces él pensará, bueno, tal vez los hermanos no estaban a salvo. Y José, siendo obediente, ¿verdad?, va a ver qué es lo que pasa con ellos, a pesar de que ellos lo odiaban y a pesar de que ni siquiera le dirigían la palabra. Y esta sería la última vez que Jacob vería a su hijo por 20 años, por 20 o más años. Siquem quedaba entonces, como dije, a 50 millas de casa. Cuando José llegó allí a Siquem, no encontró a sus hermanos, no estaban allí. Pero se topó con un hombre que sí sabía dónde estaban. Se habían ido a Dotán, y Dotán quedaba como a unas 15 millas más allá de Siquem. Es decir, que cuando José llegó allá, a donde estaban sus hermanos, se encontraba por lo menos a unas 65 millas lejos de su casa. Y entonces ellos lo vieron de lejos y comenzaron a tramar para matarlo. Ellos lo reconocieron por su túnica, ¿recuerdan? José tenía una túnica que lo distinguía, y al verlos, la ira y el celo se apoderaron de ellos. Y una de las malas inclinaciones del hombre pecaminoso es la tendencia a la envidia. El mundo nos dice distinto. A veces yo he oído a gente incluso que dice, hay gente que dice tener buena envidia. No sé si les ha ocurrido. Dice, ay, qué bien te va. Oye, ¿cómo quisiera que me fuera así como a ti? Te tengo envidia, pero envidia de la buena. ¿Cierto? Pero no existe tal cosa como buena envidia. Porque la envidia en realidad es una expresión de odio. Si recuerdan, Caín sintió celos, envidia de Abel. ¿Y qué terminó haciendo? Matándolo. Y este es el mismo sentimiento que se apoderó de los hermanos de José. Sintieron celo, envidia de él. Jacob resulta que estaba preocupado por los hermanos, pero de quien debía estar preocupado era de José. Porque en sus mentes esta era la oportunidad perfecta para deshacerse del hijo dorado, del predilecto de papá. En los versículos 19 al 22 vemos que ellos mismos se dicen, oh, mira quién viene acá, el soñador. Aquí viene el soñador, matémoslo. Ellos querían matar el sueño y al soñador y arrojarlo ¿en dónde? En un pozo. Pero Rubén, el hermano mayor, fue el único que habló con la voz de la razón. Porque él viene y les dice, no, arrojémoslo a una fosa y dejémoslo allí. Porque si sobrevive, bueno, será un milagro, ¿cierto? Así que Rubén tenía, a pesar de todo, un plan, ¿no? Él pensó que él podía volver más tarde, rescatar a José, llevarlo de vuelta a casa de papá y que su padre le mostraría el amor y favor. Si se ponen a pensar, Rubén pudo haber detenido todo allí. Él era el hermano mayor, pero él tenía un motivo oculto. Así que llega José y nos dice la palabra que lo despojaron de su túnica. Y cuando dice despojaron,
Es prácticamente como si hubiesen estado despellejando a un animal. Se la arrebataron violentamente. José perdió en ese momento el símbolo del amor de su padre, su túnica. Y lo arrojaron en un pozo que no tenía agua. Una cisterna vacía. Como si arrojaran un cadáver, abandonándolo a la muerte. Una cisterna más o menos de unos 10 a 15 pies. Más o menos de esa profundidad. Que era generalmente para agua, para grano. A veces lo usaban como excusado o como prisión en el caso de José. Tal vez era para agua, pero bueno, estaba seca y era una prisión perfecta para un José de 17 años. Mientras ellos, pues, maquinaban qué era lo que iban a hacer con él. Y entonces lo tiran allí. ¿Y qué hacen después? Se sientan a comer. En los versículos 25 al 27 vemos que se sentaron a comer. Claro, tenían que comer, ¿cierto? Pero eran tan fríos y tan insensibles que, oyendo los gritos allí de su hermano, ellos podían comerse su comida tranquilamente. Entonces, allí fue cuando vieron una caravana, ¿verdad?, de comerciantes ismaelitas, y Judá, el hermano que era hábil para los negocios, el comerciante de la familia, él salió, ¿verdad?, con su idea y dijo, recomendó que en vez de matar a José, lo vendieran. Y hasta presentó una excusa muy noble. No debemos matar a nuestro hermano, porque es nuestra carne propia. Pero ¿por qué no sacar beneficio de él? Al menos vale la pena venderlo. ¿Ah? Y lo vendieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Y ese era el precio de un esclavo más o menos entre a 12 a 20 años. Eso es lo que pagaban por un esclavo en aquel entonces. 20 piezas de plata. Y estos hombres, estas caravanas de ismaelitas y medianitas, en realidad se usan indistintamente. Era la misma gente. Ellos se casaron entre sí. Y luego vemos que Rubén vuelve al pozo y iba a llevar a cabo su plan, pero hubo otro desvío. Resulta que José ya no estaba allí. Ya no iba a poder llevar a cabo su plan porque José no estaba allí. Rubén tenía un plan, pero los tontos de sus hermanos hicieron una gran estupidez. Entonces ahora Rubén teme la ira de su padre, porque como hijo mayor, él era el que iba a tener que darle la cara a su padre. Él iba a ser responsable. Así que llegan a una conclusión. Hagamos un plan. Y se planearon un encubrimiento. Ellos dijeron, vamos a tomar la túnica rota de José, vamos a ponerle un poco de sangre de cabra y vamos a enviársela a nuestro padre a ver si él puede identificar si la túnica es la de José. Y así lo hicieron. Todo para dar a entender que este joven arrogante y soñador fue asesinado por un animal salvaje. Y como ustedes saben, mis hermanos, en aquel entonces no habían las pruebas forenses, tampoco había el ADN. Entonces, como no había prueba de nada de eso, el encubrimiento funcionó a la perfección. Y vemos en los versículos 34 y 35 que Jacob estaba devastado. Jacob perdió lo que era su centro emocional, su hijo. Y si somos sinceros, no es natural que un padre pierda un hijo. Es devastador. Pero lo irónico es que este Jacob, el mismo que había engañado a su padre, ¿recuerdan? Ahora está siendo engañado por sus hijos. Mientras tanto, como vemos en el versículo 36, los madianitas vendieron a José en Egipto. Se lo vendieron a Potifar, quien era un oficial del faraón. Y de hecho era el capitán de la guardia. Así que José ya no está en Canaán, ahora está en Egipto. Todos los sueños que tenía de ser la estrella brillante de la familia parecían destrozados. Mientras estaba en ese pozo pensó que su vida se había terminado y ahora es un esclavo en otro país, llevado cautivo, lejos de casa. Así que en tiempo real para José parece que Dios no se encuentra por ningún lado. Pero hay una serie de coincidencias que sucedieron todas al mismo tiempo. Fíjense, José se encuentra por casualidad a un desconocido en Siquem.
En el lugar perfecto, en el momento adecuado. Y esta persona sabe exactamente dónde están los hermanos. Rubén intervino en el momento indicado para salvarlo de la muerte. Sucedió entonces que donde estaban había un pozo sin agua en el que podían retenerlo allí. Los madianitas aparecieron en el momento exacto en que sus hermanos almorzaban. Y sucedió que los madianitas se dirigían a Egipto y Potifar lo compró. ¿Cree usted en verdad que todas esas cosas eran meras coincidencias o accidentes? Piénselo. Si alguna de estas cosas no sucedía exactamente como sucedió, entonces todos los miembros de la familia morirían en última instancia, ¿cierto? En la hambruna. Aunque el nombre de Dios no se menciona en el capítulo 37, sus huellas están por todas partes. José estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Porque Dios nunca es víctima de las circunstancias. Dios está providencialmente en control en cada circunstancia. Nada es al azar con Dios. Desde su punto de vista, todo tiene sentido, aunque tal vez para ti y para mí no lo tenga. De hecho, era mejor para José estar lejos de su casa, en el centro del plan de Dios, que estar en su casa aislado o separado del plan de Dios. Así que el Señor está en control tanto del trauma como del pozo, el odio, la dificultad, como lo está en el sueño. Dios no causa el mal, pero gobierna el mal para que finalmente se destruya a sí mismo. Dios no va a permitir que nada acabe con el plan que ha planeado para ti. Absolutamente nada. Y cuando parece que Dios está ausente, Él está más presente que nunca. Fíjense, Dios amó a José antes del pozo, durante el pozo y después del pozo. Pero eso no significa que no planeó el pozo para José. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Dios tenía un propósito para ese desvío. Un desvío entonces no es un rechazo del sueño. José tal vez pudo haber pensado que el sueño que Dios le iba a dar iba a pasar rápido, que iba a ser fácil. Pero cuando no pasó y cuando lo que sucedió no tenía mucho sentido, entonces José tal vez pudo haber pensado que Dios había acabado con él, que ya no tenía ningún plan para él. Pero la verdad es que Dios apenas estaba comenzando. El dolor que experimentó José no fue una ilusión, fue real. Pero José no tenía el lujo que tenemos tú y yo. Y él no sabía cómo se iba a desarrollar la historia. Él no sabía cómo terminaría. Él nunca se imaginó que eso le iba a pasar, que ese era el plan de Dios para su vida. Pero el desvío no iba a hacer que José llegara tarde, sino que lo llevaría donde tenía que estar justo a tiempo. El error que cometemos nosotros es que cuando tratamos de determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas, a menudo nos basamos en lo que es más cómodo, aceptable y racionalmente obvio para nosotros. Entonces utilizamos este tipo de lógica. Si no es fácil o cómodo, no puede ser la voluntad de Dios. Pero eso no es lo que está en la Biblia. La Biblia enseña más bien lo contrario. Porque todos los que viven para Cristo sufrirán persecución. Solo porque la voluntad de Dios no sea racionalmente obvia, cómoda o aceptable para nosotros, eso no significa que Dios no esté trabajando o que tú seas rechazado. Incluso si no entiendes por qué Dios permitió que te sucedieran ciertas cosas o porque no sucedieron como esperabas, ¿podría ser posible que Dios esté haciendo una obra más grande en tu vida de lo que tú crees? ¿Podría ser que Dios no te esté rechazando, sino que más bien en realidad te esté protegiendo? No juzgues al Señor ni pruebes sus obras en vano. Dios es su propio intérprete y Él aclarará las cosas. Así que cuando no podemos entender por qué seríamos nosotros objeto de tal dificultad, de tal dolor, ¿por qué soy yo el que está pasando por esto? Debemos recordar y reconocer que Dios está en el trono.
Él está providencialmente interesado en los asuntos de nuestras vidas y Él se preocupa por nosotros. Así que un desvío puede ser simplemente la reorientación de un sueño. Si se fijan, para que José fuera el hombre de Dios que Dios imaginó que fuera, Dios tuvo que desarrollarlo hasta ese punto. La forma en que Dios hace esto a menudo es a través de esos desvíos. Callejones sin salida, decepciones. Dios tuvo que poner a José en un lugar donde sus propios sueños morirían para que él abrazara el sueño de Dios. Así que lo que nosotros podemos considerar como el castigo de Dios fue en realidad un refinamiento. Dios estaba protegiendo a José de sí mismo. Y la trayectoria de la vida de José sin la intervención de Dios iba a ser mucho peor que si Dios no lo hubiese hecho. Así como para ti y para mí. José era un muchacho mimado que se sentía mejor que los demás. Y Dios tuvo que venir y despojarlo de eso para salvarlo. Y a veces, mis hermanos, lo más amoroso que Dios puede hacer por nosotros es permitirnos pasar por la decepción. Los pozos y los desvíos son los centros de aprendizaje de Dios. Son institutos donde Dios inculca principios divinamente construidos para nuestro avance y para nuestro crecimiento. Un desvío no significa que Dios te odia, sino que Dios te ama demasiado como para permitirte seguir siendo la misma persona que has sido hasta hoy. Así que un desvío es, en última instancia, la realización del plan de Dios. Fíjense, lo que los hermanos pensaban que estaban matando el sueño de José fue en realidad el primer paso para cumplir todo eso que Dios había planeado para José. Ellos intentaron deshacerse del soñador, pero al deshacerse de él prácticamente estaban dando inicio al cumplimiento de su sueño. Lo que parecía desmoronarse se estaba alineando con los propósitos de Dios. Y puede que no siempre veamos la mano de Dios en todos los detalles. Pero no pensemos que solo porque no lo vemos, Él no está involucrado. Él siempre está obrando. Y si se fijan, los propósitos de Dios se cumplieron. Aquí hay una alerta de spoiler, ¿sí? Porque si José no hubiera sido puesto en ese pozo, ¿qué hubiese pasado? Nunca habría sido vendido como esclavo. Y si no hubiera sido vendido como esclavo, no habría ido a casa de Potifar en Egipto. Y si no hubiera ido a Egipto, no habría ido a la cárcel. Pero si no hubiese ido a la cárcel, no habría tenido acceso al faraón. Y si no hubiera conocido a Faraón, es posible que nunca hubiese podido tener la oportunidad de interpretar sus sueños. Y si no hubiera interpretado esos sueños, tal vez no habría podido salvar a Egipto del hambre. Y si no hubiera salvado a Egipto del hambre, tampoco hubiese podido salvar ¿a quién? A su familia. Y si no hubiese salvado a su familia de la muerte, no tendríamos una nación de Israel. Y si no tuviéramos una nación de Israel, no habría un Jesús. Y si no hubiera existido Jesús, estaríamos realmente en el infierno. Jesús recorrería un camino más difícil que José para salvarnos de la muerte eterna. Él sería enviado por su Padre para rescatar a un mundo que lo odiaba. Él dejaría su hogar, perdería su posición privilegiada, sería traicionado por uno de sus discípulos, sería vendido por plata, sería abandonado, despojado de su manto, moriría en una cruz solo y sería arrojado a un hoyo. Pero ese no fue el final de la historia de Jesús. Porque el domingo Jesús resucitó de entre los muertos y trajo un final feliz y eterno a todos aquellos que creen en Él. Y eso es lo que vemos allí en pantalla. Eso es lo que celebramos cada vez que vemos un alma salva. Eso es lo que celebramos cada vez que estamos presenciando bautizos de hermanos. Gente que ha pasado de muerte a vida. Hoy me doy cuenta
de que Dios en su divina providencia me permitió pasar por ciertas situaciones y además utilizó los desvíos en mi vida para salvarme de mí mismo y para cumplir sus propósitos para mí. Cuando pienso, si mi papá no me hubiese enviado a vivir con mi mamá cuando tenía 11 años, nunca hubiese conocido a Cristina. Si mi padre no hubiese fallecido cuando tenía 16 años, yo nunca habría regresado a la ciudad de Caracas, donde me reencontré con Cristina. Y si no me hubiese reencontrado con Cristina, nunca me habría casado con ella. Y si no me hubiese casado con ella, hoy no tendría una familia. Y si no hubiésemos regresado a Venezuela, si no hubiésemos pasado por ese desierto, no habríamos clamado a Dios. Y si no hubiéramos conocido a Cristo, no seríamos salvos. Y si no fuésemos salvos, no tendríamos ningún tipo de esperanza. ¿Por qué, después de haber estado acá y tener una vida feliz, teníamos que regresar, pasar por un desierto, para luego volver para acá? Porque ese era el plan de Dios para nuestras vidas. Y Él estaba en control de todo. Porque en realidad una vida feliz y cómoda aquí en la tierra sin Cristo no habría servido de nada en la eternidad. Así que puede ser, mi hermano, que tú y yo no sepamos lo que sucede en el próximo capítulo de nuestras vidas. Puede ser que no podamos verlo todo. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos de qué se trata el último capítulo, ¿cierto? Gracias a Jesús ganamos. Ese es el resumen. Gracias a Él tenemos la victoria. Y yo sé que es difícil disfrutar de la historia mientras tú estás en medio de ella. Pero debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, sabemos con certeza que un día sí viviremos felices para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, me gustaría ahora que nos pongamos de pie para finalizar nuestro servicio en adoración al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí donde tú te encuentras, solo me gustaría hacer unas 2 o 3 preguntas para tu reflexión. Pensando en la vida de José, ¿puedes ver tu propia vida? ¿Puedes pensar en las cosas por las que has pasado? Esas que te han sucedido tal vez por tu culpa, porque tú mismo lo buscaste. Otras que tal vez te han sucedido porque estaban fuera de tu control y no lo entendías. Pero hoy por hoy, si vieses hacia atrás, ¿puedes ver la mano de Dios en ello? ¿Puedes ver cómo Dios te ha venido cuidando, cómo te ha venido sosteniendo, cómo te ama hasta el punto de que te tiene hoy, te tiene a ti aquí y a mí? ¿Quién es capaz de ver el panorama general? ¿Tú, yo o Dios? ¿Quién sabe ordenar mejor nuestras vidas? ¿Nosotros o Dios? ¿Y quién conoce todos, absolutamente todos los detalles sobre tu vida? ¿Tú o Dios? La respuesta, mi hermano, siempre es Dios. Así que confía en Dios. Confía que aún en los desvíos, Él está obrando en tu vida y Él te va a llevar al final que ha preparado para ti. Amén. Si no conoces a ese gran Salvador, hoy es el día en que puedes dar un paso al frente y entregar su vida a Él. Él te amó lo suficiente para venir y morir por ti, para darte esa esperanza de vida eterna. Y si caminas con Él actualmente, pero estás pasando por dificultad, si te cuesta ver en estos momentos la mano de Dios en su vida, aquí estamos nosotros para orar contigo. Aquí estamos nosotros para caminar a tu lado. Solo tienes que dar un paso al frente y admitirlo. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu bendita palabra, Señor. Gracias por el mensaje que nos has traído hoy. Sabemos, Señor, que en este mundo caído estamos lidiando entre nosotros con personas caídas.
Sabemos que a veces herimos a unos, otras veces nos hieren a nosotros. A veces pasamos por cosas que no podemos entender. Pero tú, Señor, estás a cargo de todo. Tú tienes tu mano providencial sobre nosotros. Y te pido hoy, Señor, que nos dejes esa paz y esa confianza que necesitamos tener en ti. En tu nombre, Jesús, oro. Amén. Amén. La iglesia le canta al gran Padre. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. La iglesia dice: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Cántalo fuerte para que te escuchen en el cielo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores,
exaltado el nombre del Santo, Santo, Santo en las alturas. Tu iglesia hoy te adora y aclama tu nombre. Santo, Santo sea nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, qué hermoso ha sido adorar con ustedes hoy. Los esperamos, ¿verdad?, el próximo domingo. Y vamos a terminar con una bendición final. Viene de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Dice así: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tus manos está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Bendiciones, hermanos. Feliz semana. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.